que está comprometida gran parte, o está comprometido gran parte del territorio santafesino, sobre todo cuando vi algunas cifras oficiales, por lo menos del ministro Contigiani. No alcanzo a figurar el territorio todo junto de lo que significa 1.000.000 de hectáreas, como dijo. 1.000.000 de hectáreas. 1.000.000 de hectáreas comprometidas, digamos, después del temporal, o sea, de los últimos 15, 20 días. A ver, vamos a repasar un poco lo que decían funcionarios provinciales. ¿Qué es lo que decía el ministro Luis Contigiani, el ministro de la Producción, sobre esto? Ya está el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti. Gracias por estar, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esto decía Luis Contigiani, información oficial de cómo impacta en territorio santafesino esta serie de temporales que han afectado en los últimos 15, 20 días. Que estamos ante 4 fines de semana de lluvias caídas, o sea, de Navidad a la fecha, con precipitaciones que nos colocan a nivel de cantidad en lluvias acumuladas de lo que llueve todo un año. O sea que en 4 fines de semana llovió 600, 800, 900 milímetros en lugares donde ya estamos complicados por napas altas, por suelos agrícolas que están con problemas de absorción de aguas, y lo que llueve en un año. Esto hay que entender la magnitud de este evento climático sucesivo en varias etapas que estamos viviendo en Santa Fe. ¿Qué cantidad de hectáreas están bajo agua? Le diría que al viernes de la semana pasada, 1.000.000 de hectáreas, 950.000 hectáreas. Ahora estoy haciendo una nueva cuantificación y esa superficie se va a extender considerablemente. Los daños económicos de esta emergencia en los 4 cultivos agrícolas van a superar fácilmente los $1.000.000.000. Insisto, voy a tener los números cercanos al mediodía más objetivos, más ajustados, pero le digo ese número en base a que al viernes de la semana pasada teníamos 950.000 hectáreas afectadas y la cuantificación de pérdida y rendimientos menores nos daban 764 millones de dólares. Con lo que sucedió ayer estamos muy por encima de los $1.000.000.000 fáciles y la superficie agrícola expandiéndose en términos de zonas afectadas. ¿Cuáles la situación son las áreas más afectadas? Centro-sur de la provincia de Santa Fe y sobre todo en el sur de la provincia de Santa Fe, agarrando el cultivo de la soja en un estado de desarrollo del mismo donde es fácilmente dañado porque es asfixiado por el agua. En el comité recién de crisis con el gobernador estamos evaluando una intervención sobre todo para los tamberos de Santa Fe, en primer lugar porque vienen de sufrir 2 eventos muy duros, muy desoladores, el del año pasado y el de ahora, con pérdidas productivas y materiales muy importantes, y tenemos que tener una mirada especial sobre ese entramado productivo por todo lo que aporta en términos sociales, laborales y lo que en la geografía representa la cuenca láctea de Santa Fe. Así que eso va a estar dentro de nuestras decisiones muy rápidas. Y luego le vamos a cuantificar y a elevar esta tarde mismo a las autoridades nacionales que se van a hacer presentes en Santa Fe, tanto el ministro Burjaili como el enviado del ministro Frigerio, una urgente asistencia del gobierno federal para las zonas agrícolas de Santa Fe, donde ahí vamos a tener que plantear refinanciaciones de crédito, crédito a largo plazo, asistencia extraordinaria que nos permita recomponer la situación productiva y mitigar los daños productivos. Insisto, hay que meterlo en perspectiva esto. Santa Fe viene en menos de un año de perder más de 3.500 millones de dólares en su aparato productivo. Impactante, 3.500 millones de dólares de pérdidas en el aparato productivo, decía el ministro de la Producción. ¿Cómo afectó al campo, Ricardo, y qué les quedó en claro de la acción de gobierno por parte del gabinete de Lifchit? Mira, la afectación al campo ha sido tremenda. Hay verdaderamente un daño que todavía no está terminado de evaluar, en razón de que
las últimas lluvias han producido nuevos anegamientos, nuevos problemas, verdaderamente son de carácter extraordinario, pero fundamentalmente el problema que estamos teniendo es que es una catástrofe hídrica sobre otra catástrofe hídrica que fue la de abril del 2016. Hace 9 meses. Hace 9 meses. Hace 9 meses tuvimos una que cuando se fue el agua empezamos a demandar al gobierno obras de canalización, obras de arreglo de alcantarillas, cunetas, levantamiento de caminos, obras que se demoraron más de la cuenta en la medida que a partir más o menos de junio, julio, se podría haber empezado a trabajar en todas esas tareas que hubieran, no te digo solucionado el problema, pero que sí lo podrían haber amortiguado. ¿Qué le dice el mucho. gobierno provincial? ¿Por qué actuaron tarde, según su argumento? Nosotros tuvimos una reunión, todos los presidentes de las sociedades rurales, el Consejo Ejecutivo de Carfe, tuvimos una reunión con los ministros el día jueves pasado, en la que lamentablemente no quedamos satisfechos, no obtuvimos respuestas concretas de obras concretas, planes. Después de eso, después de nuestra reunión, apareció ayer ya por la mañana, ese plan de 1.700 millones de pesos a invertir en obras de distintas localidades urbanas y rurales de la provincia, que yo supongo deben haber sido tratadas en mayor detalle en la audiencia con el gobernador que acaba de finalizar o está finalizando en estos momentos. No tengo todavía información de la gente nuestra que fue a esa reunión, porque a esa reunión fue la mesa ejecutiva de Carfe, junto con Coninagro, Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, pero desconozco si se abordó con mayor detalle ese plan de obras, por cuanto en la reunión que tuvimos en Carfe los ministros no dieron noticias de esas partidas y de ese plan de trabajo. Ustedes me imagino que deben tener un relevamiento cada una de las sociedades rurales de Santa Fe, ¿no? Tenemos un relevamiento, pero normalmente no lo obtenemos con tanta rapidez como en este momento, porque las lluvias se han producido, imagínate que las lluvias se han terminado de producir ayer. Incluso hubo fuertes lluvias y muy desparejas en distintos lugares de la zona. Entonces, estamos bastante acotados a la zona de cada uno, lo que sabemos. Tenemos que hacer una reunión conjunta con toda la gente de Carfe para saber esas afectaciones. El gobierno tiene muchos mejores recursos que nosotros para poder hacer las evaluaciones de la cantidad de hectáreas. Me comentaban recién que hay muchos autoconvocados en distintos focos de la provincia. ¿Esto usted lo puede confirmar? ¿Muchos autoconvocados están pensando en cortar las rutas? Mira, tenemos noticias de autoconvocados que están, que son aquellos que están más afectados en sus campos. La ruta 70 y la 13, la ruta 70 y la 13 fue la más promocionada. Incluso se nos informó de gente. La semana pasada ya había. La semana pasada ya había mucho malestar también. Porque lo que pasa es que hay que ponerse en el pellejo del hombre de campo que en este momento tiene, sobre todo el tambero, que en este momento tiene su campo bajo agua, que no tiene dónde llevar sus vacas, que la producción de leche se le viene abajo y a veces terminan secándose las vacas, es decir, no produciendo más leche. Y no solamente eso, sino que si no logra sacarlas a un lugar seco donde las pueda alimentar y donde la vaca pueda estar pisando seco, se muere. Directamente con el transcurrir de los días se muere. Y hay una impotencia tremenda en ese sentido, porque no existe un plan de contingencia para esa cuestión, como si obviamente existe en los centros urbanos donde suceden estas cosas, que existen planes de evacuación, planes obviamente más para la gente. Pero cuando uno trabaja con animales, es muy triste verlos morir, ¿no? Los agricultores, yo soy agricultor, los agricultores vemos morir nuestra soja,
No es lo mismo ver morir soja que ver morir animales. Eso es lo que la gente tiene que entender. Es una cosa muy dura, muy, A ver, muy, muy- es muy interesante brava, esto, ¿no? porque yo creo que en los distintos problemas que hemos tenido los santafesinos en cuanto a inundación en el campo, no he escuchado este concepto de los planes de contingencia para cabeza de Mira, ganado. de hecho la contingencia la genera directamente la realidad y la y la solidaridad del vecino que tiene un campo alto y que en definitiva el animal termina yendo ahí a ese lugar. como sea y para que no se muera y después vemos qué le damos de comer y después vemos dónde Pero lo llevamos, ustedes ¿no? tienen más o menos estimado cómo puede ser el impacto, por ejemplo, en el ganado. No. Pero son no muchas cabezas de ganado que... Son muchas cabezas las que están en estas condiciones y fundamentalmente, más que muchas cabezas, muchos esquemas productivos. Claro, tambo. El tambo no agrupa gran cantidad de cabezas porque el tambo no vende carne, el tambo vende leche. Ujú. Pero cada vaca que deja de producir es un motivo más para que desaparezca otro O sea, tambero. la crisis tambera que ya venimos viviendo en los últimos 7, 8 años, se va Sí. repitiendo como ciclos, ¿no? La crisis tambera fundamentalmente proviene de un problema de poco precio del litro de leche, lo cual hace los que productores. el tambero a los productores le Exacto. viene el tambero viene cobrando menos del costo. Ahora, cuando más o menos había acomodado sus costos, recibe dos castigos, el agua de abril y el agua de ahora. Y que le diezma las instalaciones. Por ejemplo, hay tamberos que han perdido todas sus pasturas. No tienen cómo encarar el invierno que no sea comprando fardos, comprando rollos o comprando maíz para su hacienda, para sus vacas. Y vaca que no se alimenta es vaca que no produce. Ricardo, dos consultas, una estructural y una más coyuntural. La estructural tiene que ver con, hace 9 meses que sufrieron un fenómeno y que, según dicen desde la provincia, fue más expandido, hoy es más concentrado, pero la cantidad de agua es casi la misma. Sí. No se terminaban de recuperar cuando volvió a caer otra cantidad similar de agua. ¿Qué significa, digamos, eso en términos de recuperación? ¿Habrá recuperación después de eso? Y lo estructural es quizás respecto de la crisis del tambo. ¿Esto puede impactar en la góndola de quien compra la leche habitualmente, más allá, reitero, de la situación estructural y muy comprometida de los tambos? Mira, en cuanto a lo estructural y lo coyuntural, te digo, tendríamos que hablar de lo coyuntural, tendríamos que separar agricultura, ganadería y tambo. Agricultura, se espera la próxima cosecha y vemos qué pasa. El problema que hemos tenido es que, y hablando del cultivo estrella, de la soja, no se pudo trillar la soja en abril porque se pudrió en la planta, porque no había ni piso para trillar ni caminos para sacarla. Se sembró en grandes extensiones, se sembró la soja de primera, que es la soja que se siembra más temprano, y se inundó. A muchos se les inundó todo, a otros se les inundó parte de la chacra, depende de que tu campo sea alto o sea bajo o haya estado afectado por estas lluvias extraordinarias. A otros no nos está dejando sembrar la soja de primera, que tiene obviamente un plazo, luego del cual técnicamente no es viable sembrarla por cuanto te la agarran las heladas y te la queman y perdés la producción y perdés todo lo invertido. Por lo tanto, estamos en una coyuntura muy complicada porque el plazo que te dan todos los técnicos para sembrar la soja de segunda es el 20 de enero. Para el 20 de enero faltan muy pocos días y si no sale el sol no la podemos sembrar. 4 días faltan. 4 días, 5 días. Ponele que te juegues a 2 o 3 días más. Pero más que eso, imposible. Agricultura. Ganadería. Si tenés algunas extensiones de campo seco donde puedas hacer que la hacienda esté pisando seco y lográs rollos, fardos de pasto para alimentar la hacienda, aún habiendo perdido todas las pasturas, se te atrasa mucho la hacienda, pero no la perdés. El problema fundamental es el tambo, porque el tambo, si están inundadas las instalaciones, no podés ordeñar. Y no sale Además, tampoco lo que haya. No sale lo que haya. Con respecto al tema del impacto en la góndola, ya es una ley de oferta y demanda, depende de la extensión donde el problema
se presente, porque obviamente si la leche llega a escasear a un punto de transformarla en un bien escaso, seguramente van a venir los aumentos de precio. Pero no creo que esa sea la situación más grave. La situación más grave en este momento es una situación social que vive la provincia de Santa Fe, donde van a volver a desaparecer tambos. ¿Hay reacción de parte del gobierno nacional? Precisamente esta tarde, a las 6 de la tarde, hay una reunión con el ministro de Agroindustria, con Burjay. ¿Qué esperan de él? En Carfe. Fundamentalmente en la contingencia, asistencia urgente, que puede ser tanto de logística como monetaria para los que están más Ahora, perjudicados. Ricardo, teniendo en cuenta lo que fue el año pasado para abril, sí, que llegaron 56 millones de pesos. sí, ¿no? Entonces, bueno, sí. digamos, no le pidamos peras al colmo. Si hablamos de ese nivel de asistencia, te diría que vamos a tener una reunión a las 6 de la tarde que no va a servir para nada, porque hoy con eso no hacemos absolutamente nada. Esperemos que la respuesta sea otra. Como también yo espero, porque no estuve, que la reunión que se haya terminado ahora con el gobernador, que haya sido una reunión donde realmente se haya podido unificar un criterio de reclamo, un criterio uniforme de reclamo, y además que ya empecemos a pensar de una vez por todas en las soluciones estructurales. Que al contrario de lo que muchos hablan de la gran solución estructural, todas las soluciones estructurales también comienzan de a poco, porque hay obras que es obvio que van a terminar siendo parte de un plan estructural, y esas son las obras que no se están haciendo. Al agua se la saca escarbando desde más abajo. Hay lugares donde han empezado a escarbar en lugares altos, donde han empezado a hacer obra en lugares altos. Eso no sirve, eso empeora la situación. Porque cuando te llueve en los lugares altos, el agua te va más rápido en los lugares bajos. Entonces los que están en los lugares bajos sufren más que si no se hubieran hecho esas obras. Esos son los problemas. Y hay obras, yo te lo digo, yo soy contador, no soy técnico en este tema, pero por el conocimiento que uno tiene con la experiencia que nos dan los años, sabemos perfectamente, cada uno en su zona sabe perfectamente cuál es el lugar bajo por el que tienen que empezar las obras, pero por Dios, que empiecen de una vez, Ahora, Ricardo, hay algunas investigaciones que vienen desde el CONICET y que apuntan justamente al monocultivo, a decir, refrescar la tierra, y en este sentido, desde las entidades del campo, ¿qué es lo que tienen para decir? ¿Se hacen eco de esa crítica que hacen desde algunos sectores de la falta de variar los cultivos? Sí, nosotros este año en la sociedad rural hemos tenido la presencia de técnicos del INTA que nos han manifestado esa preocupación. Hay hechos que son reales. Zonas de la provincia de Santa Fe que eran altas, donde nunca a nadie le preocupó la altura de las napas, hoy les está preocupando a todo el mundo porque las napas están subiendo enormemente debido a poca absorción del agua, al levantamiento de las napas subterráneas que vienen por otras vías. Y sobre todo, aparentemente la responsabilidad principal la tendrían el monocultivo, y sobre todo el monocultivo de soja, ¿no? Ahora yo te aclaro, hay una extensísima zona de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, la zona donde yo tengo campo, donde el monocultivo hace años que no existe. Por ejemplo, en mi caso personal, yo fui asesorado hace 20 años para hacer rotación sustentable de cultivos. Lo que usted me quiere decir es que es un facilismo, un reduccionismo, lindar responsabilidad exclusivamente al cultivo de la soja. Es complicado afirmarlo, porque, por ejemplo, yo hice consultas técnicas concretas sobre el tema de mi campo y a mí me dijeron, no, usted no puede tener ese tipo de problema. Ahora, de cualquier manera, las napas suben. Claro. Las napas suben, pero hoy no estoy en una situación de catástrofe de tener todo el campo inundado. Tampoco mi campo es tan bajo, pero no es un campo tremendamente alto. Ya terminó la reunión de Carfe con el gobernador y con parte de su gabinete, y estamos viendo algunas fotos.
de lo que fue la reunión, una mesa ampliada. Vamos a chequear un poco de información, pero quiero recordar una interesante faceta, digamos, la de cuáles son los planes de contingencia, cómo actúa el gobierno en este caso, ¿no? Y una dualidad para analizarlo por la gente, los humanos, los seres humanos, y por otro lado también los animales. Pero, a ver, vamos a ver qué es lo que decía justamente el titular de Defensa Civil, de Protección Civil de la provincia con respecto al panorama, con uno de los ítems que acabamos de mencionar, que es la reacción con la sociedad. Esta es la segunda reunión que se está realizando, presidida por el gobernador de la provincia y todos los ministros con el área de incumbencia en esta emergencia por las lluvias y tormentas que hemos tenido prácticamente desde el 25 de diciembre, agudizándose en el día de ayer con lluvias que en el sur de la provincia han superado los 300-350 milímetros y acumulados desde el 25 alrededor, nos decía el ministro de la Producción, alrededor de 800 milímetros en tan corto tiempo, ocasionando serios trastornos en todo lo que es la parte urbana y lo que es también la conectividad, todo lo que hace la infraestructura vial, incluso para poder recibir la ayuda que nos estaban solicitando, tanto localidades como Arroyo Seco, tanto Pueblo Ester, Figuera, Empalme, Villa Constitución, localidades que fue muy difícil acceder incluso con la participación de la Brigada Acuática de Bomberos Voluntarios de las distintas regionales de la provincia, así que ahora se está trabajando con los intendentes y presidentes comunales, nos informan que las condiciones han mejorado, en Firmat ya no tenemos evacuados, en Arroyo Seco se está evacuando, incluso ingresando a un barrio, el Ombú, que era de muy difícil acceso el día de ayer, es un lugar muy bajo donde era bastante dificultoso el acceso, y también viendo lo que es la traza de la autopista Rosario-Buenos Aires, que por lo que nos informan en una mano estaría con tránsito asistido de gendarmería, pero en esto también la dinámica de lo que es el tema del agua y el escorrimiento de todo lo que es la cuenca hace que tengamos que en determinados momentos volver a hacer los cortes, que esto depende de toda la Agencia Provincial de Seguridad Vial. ¿Cuál es el número total de evacuados a esta hora en la provincia? Nosotros hasta el día de ayer a última hora teníamos alrededor de 500 evacuados. En estos momentos ya hay muchos que están retornando a sus domicilios debido a que sus condiciones han mejorado. La condición de autoevacuados sí es un número que estaríamos hablando cercano a los 2000 porque muchos decidieron quedarse en sus domicilios para poder proteger sus pertenencias o quedarse ahí a mejor resguardo en las condiciones climáticas que nos han permitido poder trabajar en todo lo que es el equipo de bombeo o de un equipamiento de alguna máquina para poder hacer un corte y facilitar el escurrimiento se ha realizado. Las condiciones que nos plantean todos los presidentes comunales en algunos se ha estabilizado, no se ha acentuado ni se ha agravado, así que en el día de hoy ya incluso se dispuso toda la estructura provincial de apoyo, de gendarmería, incluso algunos efectivos de ejército que están viniendo de la zona de Santo Tomé para colaborar en todo lo que hace a la rehabilitación de la vivienda de algunos vecinos afectados. Desde el día de ayer prácticamente que incluso se han contratado camiones para poder acceder a llevar la ayuda desde Rosario a esas localidades, pero como Arroyo Seco, Empalme, Villa Constitución no pudieron llegar en el día de ayer en la noche porque era prácticamente inaccesible. Había más de 1,5 metros por lo que nos refería la gente de seguridad vial y era prácticamente imposible acceder. ¿Con qué se va a llegar? Ahora que las condiciones han mejorado y que han bajado y que nos permite también la luz diurna de poder acceder con vehículos de embarcaciones acuáticas y si no con vehículos de gran porte, incluso se está desplazando vehículos adecuados para este tipo de trabajo desde Santo Tomé para acá. Bueno, esto es con respecto a cómo actúa el día después, el gobierno después del temporal o los temporales de los últimos 20 días. Hay información de último momento, digamos, ya terminó la reunión de Carfe con el gobierno provincial y tiene información como para poder brindarnos de cómo va a ser justamente el plan a seguir.
Tengo algunos datos, así que me acaban de pasar, disculpen la improvisación. No, por favor. Disculpen la improvisación, ¿no? Pero me lo está diciendo uno de los miembros que asistió uno de los miembros de CARFEC que asistió. Reunión en 15 días nuevamente con el gobernador, se conforma el Consejo Hídrico Provincial, con presencia de productores y consejo de carácter vinculante, ayuda inmediata a los tamberos con los problemas que yo estaba señalando, nueva ley de emergencia agropecuaria, y se revisa y se audita la tasa general de inmuebles rural. Estos dos últimos puntos son importantes de señalar, porque la ley de emergencia lo que nos otorga hoy a los productores es aquellos que están en zona de emergencia, una prórroga en el pago del impuesto inmobiliario, y aquellos que están en zona de desastre, una condonación del impuesto. Claro. En realidad, en un momento en el que estás con el agua a la rodilla y te hablan de que te van a perdonar o te van a prorrogar un impuesto, al impuesto vos en tu mente ya lo prorrogaste de hecho porque no sabés cómo hacer para que no se te muera la hacienda o de dónde vas a sacar plata para sembrar de nuevo. Obviamente el Estado lo mínimo que puede hacer, y sobre todo cuando no hizo las obras de canalización y de evacuación de aguas correspondientes a pesar de tantos reclamos, es un tema, digamos, menor. Lo que sí resulta interesante también es la tasa rural, la tasa general de inmuebles rural, que es la tasa que cobran las comunas, porque tenemos que recordar que todo el movimiento de tierra para la conservación de caminos empieza por las comunas. Y los presidentes comunales también tienen gran parte de responsabilidad en esto, ¿no? Que probablemente la vuelcan a que no les mandan los recursos necesarios y que con la tasa no les alcanza. O sea, a ver, lo que usted me está hablando de el aspecto o el concepto de vinculante, ¿qué quiere decir? Que todo lo que se genere en este comité de crisis ¿se aplicará inmediatamente? Debiera ser de aplicación, por eso tiene carácter vinculante, si no, no lo tendría. Es decir, hasta hoy... Por lo menos eso se consiguió hoy. Eso se consiguió hoy, según lo que me informan muy Igualmente rápidamente. han sido, por lo que tenemos entendido en información de estos últimos minutos, no solamente usted es muy crítico con el tema de infraestructura, sino que le han planteado que ustedes no pretenden ni subsidio ni nada, que quieren actuación de financiamiento y las obras, digamos, para... Nosotros queremos financiamiento, queremos obras para terminar con este tema. Es decir, evidentemente el cambio climático vino para quedarse. Entonces, de una vez por todas, adaptémonos al cambio climático. Ricardo, muchas gracias. No, por favor, gracias. Y vale recordar, Rodrigo, hoy a las 18, Burjail está previsto que llegue a esa hora a reunirse no solo con las entidades del campo, sino también con que el necesita la provincia, y ustedes necesitan muchísimo dinero para poder paliar exactamente, esta situación. Esto excede el gobierno nacional es el que tiene el medio, grifo necesario medio, para poder generar estas... Exactamente, esto excede el marco de la provincia, sin lugar a dudas. Gracias, Ricardo. No, por favor, gracias a ustedes.